Ok. Saludos, bienvenidos a mi espacio. Soy César Sinilia. Hoy día me gustaría hablar un poco de muchos temas y lo dije improvisadamente. Bueno, no sé si estás familiarizado sobre los efectos de Mandela, ¿no? Y anteriormente hablé sobre la tira plana Pac-Man 4D, que según el libro No, que capítulo 72, el Sol se le teletransporta como Pac-Man del este al oeste y después regresa a su sitio, ¿no? Y como Jerusalén es el centro del mundo, según la cosmología tierra plana, estamos como una cinta, ¿no? Y, ujú, y ahorita los efectos de Mandela están demostrando que hay errores en la Matrix, pero muchos quieren hacernos creer que hay viajes del tiempo. Y, y muchos se aprovechan ese punto, ¿no? Por ejemplo, antes Mickey Mouse tenía tirantes para que el chorro no caiga y ahora no tiene tirantes. Y cuando tú ves las revistas viejas y todo eso, no existe. Igual sucede con la canción de los Queens, We Are the Champions. Al final terminaba diciendo The World, así, ya no hay. Ya no dice We Are the Champions of the World, no, ya no termina así, ¿no? La palabra The World lo borraron. Lo mismo sucede en el asesinato JFK, que había cuatro personas en el auto, ahora hay seis, ¿no? O el cuadro de Mona Lisa, como ahora hay una sonrisa y antes era disimulado. Todo va cambiando, ¿no? Pero lo que más me impresiona es que Trump sale mucho, mucho, aunque parezca mentira. Por ejemplo, hay una revista vieja de la época de 1900 que se llama El Pequeño Barón Trump, el último presidente de los Estados Unidos, y, y hace la mención que está profetizado que Trump iba a ser presidente de los Estados Unidos. En un libro antiguo de 1900, como haber una sedición de ahí, un supuesto nuevo orden mundial, ¿no? Y lo más impresionante me parece que Trump, en su discurso, él dijo que su tío era físico del FBI, ¿no? Y Nikola Tesla, en su experimento Filadelfia, logró teletransportar un barco, ¿no? Los marineros cómo se quedaron fusionados. Hasta hay una película que habla de ello. Y lo científico que estuvo ahí fue Tesla y Albert Einstein, ¿no? El supuesto físico cuántico que hablaba de la teoría de la relatividad, etcétera, ¿no? Entre ellos no se llevaban bien. Por ejemplo, Tesla dice que el físico cuántico era como hacer popó, ¿no? O sea, la teoría de la identidad es popó. Y él hablaba otras teorías que los elitistas por eso lo censuraron al pobre Tesla. Y no les conviene que la gente tenga energía gratuita, por eso Tesla fue mucho tiempo silenciado. Entonces, el tío Tom, supuestamente, como es físico del FBI, agarró los patentes de Tesla y Trump habló ese discurso como hacer entender que obviamente no hay que ser un genio para saberlo, pero con esas billonadas que tiene, obviamente puede crear una supuesta máquina de tiempo, ¿no? Y, y bueno, como dije anteriormente, el efecto Pac-Man 4D hace demostrar que estamos en una simulación y no en una planeta normal, ¿ok? Por eso, el modelo Gleason es muy masónica. Hace creer a la gente que estamos en un Truman Show, un Maze Runner, etcétera. ¿Entiendes, no? O sea, como juegos del hambre, ¿no? Que nos matemos entre nosotros, ¿no? La ley en la jungla, la ley más fuerte, ¿no? Pero es todo lejos de la realidad. Dios nos puso acá para probarnos, ¿no? Y la Biblia habla de ello. Entonces, eh, que- lo que iba a decirles es que, bueno, Trump, por ejemplo, no sé si ha visto V, Invasión Extraterrestre, como Trump sostiene, perdón, hay dos personajes que parece Trump y su esposa Melania Trump, que supuestamente, entre comillas, son reptilianos y como hay un símbolo de un bastón con dos bolas, ¿no? Eh, que se- eh, eh, y como la esposa, la reptiliana que se parece a la esposa de Trump sostiene un domo y así como decir, mira, nosotros somos los amos del mundo, hemos creado a ustedes, sométanse. Y ese bastón con dos bolas representa Tubal Caín. En inglés es two balls, o sea, dos bolas, y un cane, un bastón, ¿no? Y en apócrifas, en los textos apócrifos, y muchos teólogos creen que Samael, la serpiente, embarazó a Eva
y Caín es el primogénito, ¿no? Bueno, el hijo de Satanás, ¿no? Y, y por eso ahí aparece Adán conoció a Eva, de la cual nació Caín. Ese prefijo de la cual eh, sale cuando cuando José conoció a María y de la cual nació Jesús. Entonces, eso no significa que es hijo literalmente, sino es un hijo ah, adoptivo, ¿no? Entonces, y aparte ese símbolo de dos bolas y Caín también representa un símbolo fálico, si lo ves un punto de vista diferente, porque a los masones les gusta doble sentido y la mañosería, ¿no? Son burlones, los altos rangos le dicen Hester por algo, pues le gusta burlarse y todo eso. Y por eso estamos viendo muchos esos efectos de Mandela muy increíbles, ¿no? Como les mencioné anteriormente, hay más de 100 efectos Mandelas. Y justamente curioso que llamó cuando Nelson Mandela, muchos efectos Mandela se llaman Nelson Mandela porque cuando él murió, su funeral fue el 11-12-13. O sea, y el Venus estaba en su mayor apogeo y él fue condecorado como masón de Malta, ¿no? Ese honor solamente tiene los de la realeza, no pueden tener cualquier masón de grado 33. Y, ujú, y bueno, ahí que vamos. Bueno, entonces eso de ver invasión extraterrestre, esa imagen de Tubal Caín, como hacernos entender que ellos son nacimiento de Caín, que todo ese tiempo nos han engañado, que son los Anunnaki, los reptilianos, etcétera, y que cómo fusiona con la Biblia y bla 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 bla, ya, ¿no? Entonces, otro ejemplo es el volver al futuro. Cómo el volver al futuro, el villano agarra el almanaque, ¿no? Mundial y juega las apuestas. Y y se vuelve un magnate, ¿no? El malo, ¿no? Y después tiene como una peluca de Trump, ¿no? Y etcétera, ¿no? Hasta la torre, todo bien chévere, ¿no? Entonces, y lo que me sorprende es que hay un, vi- un documental prohibido de Trump que se llama Trump What's the Deal, ¿no? Como Trump heredó $1 millón de su padre, pero fue al Atlantic City, jugó a las apuestas, se volvió multimillonario, se unió con los Gambinos, con la Cosa Nostra, etcétera, ¿no? Y cómo a los inmigrantes polacos lo tenían en bajas condiciones, pero el abogado que los denunció fue asesinado y tuvo una carta ahí, igual que una ejecución masónica que sucedió al banquero del Vaticano. Entonces vemos muchos indicios como hacernos entender que él tiene mucho peso, ¿no? Y también otra referencia es la carta de los Illuminati, ¿no? Cómo profetizó la destrucción del Pentágono, la caída de las Torres Gemelas, ¿no? El derrame del Golfo Pérsico, etcétera. Pero lo que me sorprende es que hay un señor que se ve igualito la silueta de Trump que dice enough is enough y más abajo dice mis francotiradores te derribarán cualquier momento, ¿no? Y cómo se alinea con todas esas profecías bíblicas, ¿no? Y también los profetas, falsos profetas, Nostradamus, todo eso, ¿no? Que si va a haber un papa negro, cuando él muera va a haber el fin del mundo, y sabemos que el Papa Francisco es el último papa, el primer papa jesuita de la historia. Y como Trump en su discurso hablaba mal de los árabes, y después, no sé si ustedes son familiarizados, que vende a los árabes 110.000 millones de dólares valorizados en armas, ¿no? Y cómo los árabes bailan con sus espadas y Trump tiene mira, ahí está, sostenido con los árabes una, una bola, ¿no? No sé si ustedes pueden ver. Ajá, ahí. O sea, él tiene sostenido, um, ¿cómo se llama? Una esfera, ¿no? Y yo dije, pucha, qué coincidencia, porque en Los Simpsons también está sostenido esa dicha esfera, ¿no? Eh, y yo los voy a poner inmediatamente, mira. Ok, vamos a ver. Mira, por ejemplo, ay Dios mío. No sé cómo voltearlo, me falta capacidad de hacerlo. Pucha, que ojalá que tenga poder para... Bueno,
Vamos a ver. Uno, dos y tres ya. Vamos a ver. Uno de los capítulos de Los Simpson donde se profetiza que habría muertes inesperadas en la Casa Blanca. Ahí está, ¿ves? Muertes inesperadas en la Casa Blanca. No sé si pueden ver, amigos. Ahí está. El mismo jeque árabe sosteniendo ese esfera. En ese capítulo salió. Me costó mucho trabajo para buscarlo, pero ahí está. Y mira, ese es Pence. Presidente Pence. El rapto y arrebatamiento de las profecías. Bueno, ok. No lo pongo nada porque puede ver, no sé, una denuncia por plagiarme, ¿no? Entonces, te das cuenta, ¿no? Entonces, ¿quién es ese vicepresidente Pence que se volverá presidente, ¿no? Y ahí parece como Donald Trump asesinado, lamentablemente, ¿no? Entonces, yo te voy a enseñar quién es Pence, ¿ya? Pence, no, ha hecho ciertas cositas que no parece un humano normal. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Perdónenme, pero... Ay, ay, ay. Ok, un segundo, por favor. Ese puede ser el próximo presidente de los Estados Unidos en 2019, ¿no? Si Trump llegara a fallecer. Aunque Trump, yo creo que posiblemente puede ser un avatar, ¿no? Vamos a ver, ese será el señor este. Voy a ver, un rato, perdóneme. Estamos muy cerca del año. Ujú. Ah, no, me equivoqué. Bueno, pero sea lo que sea, está haciéndonos entender que indirectamente, como mandándonos esos mensajes subliminales que ellos tienen la capacidad de viajar al tiempo y etcétera, y nos intimidan, ¿no? Y según la profecía de los Simpsons, que el rapto, todo eso, cuando tú sumas las fechas, apunta en 2019. Justamente Alberto Canosa menciona que en 2019 los saurios que están dentro de las rocas van a ser revividos. Muchos que creen en el planeta Nibiru, que es la planeta de los Anunnakis, estuvo influenciado en los eventos bíblicos, ¿no? Y usted puede ver, ¿no? Planeta 7X, P7X en la Biblia, planeta Nibiru en la Biblia, y hace mucha mención. Pero sin embargo, esa planeta no es una planeta, sino, esa que lo mal tradujo, es una nave, una cultura cuneiforme, en la escritura cuneiforme sumerio dice que es una nave. Y eso explicaría mucho cómo pasa por los 12 fuertes e influenció, ¿no? Esos ciertos libros como la Biblia Universal, la destrucción de Torre de Babel, la destrucción de Sodoma y Gomorra, eh, eh, cuando Josué detuvo el sol y la luna, cuando la sombra del rey Ezequiel se dio, como Jesucristo, Yahushua HaMashiach y Josué dependiendo, pero yo voy a poner un nuevo nombre en este corazón, ¿ya? Porque hoy estamos muy despistados. Mm, o sea, como un eclipse, ¿no? En pleno luna llena, ¿no? Y un gran terremoto, ¿no? Y si tú piensas bien, ¿cómo se va a alinear esas profecías apocalípticas que de la letra como que va a haber un gran terremoto, que la mitad de, que la que una tercera parte del mar se va a ver como un coágulo de sangre, la tercera parte de los ríos envenenados, que primero va a caer como higos, después como montañas, y como en la batalla de Josué, en el libro de los, cómo han caído granizos teledirigidos a los amorreos, ¿no? Cuando Josué detuvo el sol y la luna, ¿no? Y esos granizos fueron teledirigidos, ¿no? O sea, sí hay algo que es similar al meteoro, ¿no? Pero, pero claro, los terraplanistas no creen los meteoros, los asteroides, pero posiblemente haya, ¿no? Porque si
como le dije anteriormente, que la Tierra plana, Pac-Man 4D, no es que es plana, ¿ya? O sea, es plana como una película, ¿no? Un rollo de la película, pero al mismo tiempo es redonda y al mismo tiempo es circular, así como modelo Grissom. Eso explicaría sobre el mapa de los Mercators, etcétera, ¿no? Entonces, ya anteriormente sobre el Mercator que hay en Polo Norte demuestra que hay todo jardín. Entonces, ustedes pueden ver los videos anteriores, que no me gusta desviarme de tangente. Y a lo que me refiero es que, um, mm, bueno, que todo es una simulación. Eso explica por qué los ovnis te salen por el sol, ¿no? Así lo mencioné anteriormente sobre Nassim Haramein, como mencionas, ¿no? Pero también Nassim Haramein dice que el latitud 72, de arriba y abajo de la Tierra, o sea, si tú vas a una estrella de David, según la cosmología de Tierra redonda, en latitud 72 están donde están los volcanes más activos del mundo y cómo los ovnis se meten y salen por ahí. Ya les mencioné que los volcanes son desechos químicos o residuos químicos dejados por los titanes, ¿no? Como le dije que antiguamente había seres titánicos en las épocas prediluvianas y cómo ellos han sido petrificados, ¿no? Porque eran seres de silicio, ¿no? Y como en la película, así como en la película Avatar se llevaron los árboles, ¿no? Y por eso estamos sobre mesetas, ¿no? Que esas mesetas son árboles mochados, por eso no hay bosques en el Flat Earth. Algo habrá pasado. Y quizás así dice como Jeremías 4, 22, 23, ¿no? Que habla que mi pueblo no entendieron, ¿no? Pero está hablando un mundo que no es... Yo creo que muchos rabinos dicen que ese Jeremías 4, 22 al 24 representa una era de hielo, ¿ya? Y algunos rabinos creen que Génesis 1.1 y 1.2 hay un lapso de 6.000 millones de años, ¿no? Y así es como la ciencia y la Biblia, la Torah, se va a juntarse, ¿no? Y se va a revelar los grandes misterios. Y ahorita estamos como en la era acuariana, porque recientemente muchos seguían la era acuariana, ¿no? Va a ser una era de iluminación, por eso poco a poco se está saliendo esos efectos de la Mandela, efectos de la Matrix, todo eso, ¿no? Nos educan las películas, nos hacemos entender cosas, ¿no? Pero claro, no nos suelta de un porrazo para no volvernos locos, así que lo hacen pasito por pasito, ¿no? Para educarnos. Entonces, por eso yo mucho creo en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿no? Pero también yo no me cierro, mi mente es muy elástico y por eso puedo discernir y cambiar de ideas cada rato. Y aleluya a eso, porque así es como una persona evoluciona, o sea, mentalmente hablando, ¿no? Adaptarse a nuevos cambios. Ujú. Porque hay gente muy cerrada cuando habla de tierra plana, ¡pum! Y hay un cortocircuito. Y peor cuando hablas de la tierra plana con 4D, efecto Mandela. Y mucha gente se puede volver loco. Imagínate, tienes ahorrado dinero en el banco, de repente, ¡pum! Tu dinero cambió con otra cuenta o algo parecido, ¿no? Algo ilógico, pero ¿qué tal si sucede, ¿no? Entonces, hace recordar de Gravity Falls, ¿no? Caída de gravedad, esa serie Disney que puramente masónica, significa caída de gravedad, ¿no? Entonces, habla sobre Weird Armageddon, el raro Armagedón, que todo va a ser cucu, loco, ¿no? Y si los masones siguen el gran arquitecto del universo, que es el arquitecto de esa simulación, posiblemente, como los masones de alto rango les gustan burlarse, déjame decirle que cuando yo quería lograr mis objetivos y etcétera, se mezclaron los masones y se burlaron de mí bien feo por no haber caído en el ritual. Hasta el día de hoy, lamentablemente recibo acosos, pero no es como antes, ¿no? Por eso engordé y porque mucho me agarró ataques de ansiedad y cuando como dulces me siento más tranquilo. Bueno, pero esa es otra historia, no quiero burlarme, pero como dice la Biblia, el que ríe último ríe mejor. Si tú conspiraste y no te conspiraron, ahora te van a conspirar y todo te va a ir a la M, ¿no? Así dice la Biblia. Hay muchas partes del ciclo de la Biblia que habla sobre ley kármica como interés, ¿no? Es justo pagar tribulación a los que te tribularon. Apocalipsis 13:10, que el mismo palabra de Jesucristo dice: el que lleva cautividad va en cautividad, el que mata espada de ser muerte, la paciencia y fe de los santos. ¿Ves? Los santos piensan así, los santos tienen sed de venganza. No es como te hace creer falso cristianismo que le gusta mutilar las escrituras, que dice
hasta Abel quería, reclama sangre, ¿no? O sea, dice, Dios, ¿hasta cuándo vas a vengar? Y entonces Dios dice, todavía no, todavía no es su tiempo. La sangre de los decapitados, como reclama venganza, ¿no? Claro, Jesucristo vino y dijo que dale la otra mejilla, ¿no? Claro, hay que ser cristocéntrico, hay que esperar la venida de Cristo, ¿no? Para que nos dé autoridad para gobernar con vara de hierro a las otras naciones. Como dice Jeremías, ¿no? 51, martirio me sois, contigo destruir relaciones, etcétera, etcétera. Pero todo a su debido tiempo. ¿Quién sabe, no? Que nosotros somos arcontes, así como hacen creer los otros textos brahmánicos, etcétera, atrapados en esa simulación y realmente somos seres muy, muy poderosos, pero estamos en un cuerpo de carne, así como la película Matrix, si nos matan ahora o nos cometemos suicidio o algo así, perecemos, ¿no? Entonces, por eso no hay que tentar a Dios, hay que dejarnos someter temporalmente por ese sistema, pero sin pecar, ¿no? Airaos, pero no peques. Y bueno, mi meta es ser un buen ciudadano, ¿no? Ser educado, estudiar lo más posible, ¿no? Pero conté mi experiencia, ¿no? Un poco lo que me sucedió acá en este país. Eh, Hablé con otros masones, me dicen a mí que acá en Perú sí hay eso, pero quizás en otras naciones no. O quizás sí, no, no sé, porque últimamente está saliendo, se está desenmascarando los iluminados de alto rango, ¿no? Todos sus rituales y etcétera, como hacernos entender que va a haber esos, que va a ser esa era, ¿no? Era malvada, ¿no? Pero que quizás ellos trabajan con Dios, ¿no? Si el diablo tuvo que hablar con Dios para probar la fe de Job, ¿no? Como Dios manda espíritus de engaño, ¿no? Poderosa desilusión, para que crean en la mentira, cómo endureció el corazón del faraón de Egipto, cómo Dios crea la luz y las tinieblas, ¿no? Él crea la paz y la adversidad, ¿no? Él crea el impío para que se glorifique. Ojo, que Dios es santo, santo, santo y no hay nada maldad en él, pero a él sí le gusta probar, y el hombre que resiste el pecado, él le hará el corona de la vida, así como dice Santiago, ¿no? Entonces, lo bueno es que es una prueba, así como el prueba al oro, lo refina al oro, al oro lo pone en fuego, ¿no? Así, Dios nos prueba, ¿no? Pero claro, no nos va a poner una carga más difícil que nosotros no podemos soportar. Bueno, como antes yo creía en la teoría de los heliocéntrica, entonces el colegio, usted sabe, ¿no? Que habla sobre la teoría heliocéntrica, te lleva a la teoría del caos, ¿no? Que todo fue desordenado, del Big Bang, que hace creer que hay una energía interesante, que hace creer todo eso, y la evolución, y la selección natural, y, y ahí viene la eugenesia, ¿no? Y por ejemplo, ahí dice que la humanidad nació en África y que los negros, así, ¿no? Como dicen los nazis, y ahorita casi predica eso. Pero, pero todo es muy lejos de la verdad, porque déjame decirle que los negros son una nueva raza, y que hubo arianos, raza aria, ojos azules, mucho más entre los negros. Y como dije anteriormente, esos son los seres del día 6 y los seres del día 5 eran reptilianos. Ya les mencioné eso en el anterior video, pero Dios no es racista como hace creer en Levítico 13:30 cuando uno nace rubio, ¿no? Lo que así lo que se interpreta que vitiligio es la lepra, es el vitiligio y Dios por eso desechaba a su pueblo. Pero Dios es porque el día era peludo y porque fue arrebatado, ¿no? Y, y porque esa palabra rojo que habla de Saúl, Adán, también dice rojo, ¿no? Igual que Rey David rojo, ¿no? Pero otros dicen, no, es rubínico, etcétera. Bueno, y yo creo que posiblemente los Illuminatis lo tienen todo ¿cómo se llama? Predeterminado para cumplir falsas profecías, ¿no? Así para que crean la mentira. Entonces, bueno, sea lo que sea, ya todo el mundo lo pone en cuestión de negocios, ¿no? Por eso justo cuando vino dijo, hay que ser más astuto que la serpiente y más que una paloma, ¿no? Y eso es lo que estamos, ¿no? Investigando y todo eso. Y bueno, ¿qué me suele decir? Bueno, mencioné todos los preceptos, ¿no? Que quizás Trump puede que posiblemente 2019 pase cosas grandes, ¿no? Ya hemos visto los Simpsons y todo eso. Claro está que me parece muy interesante que él está ayudando a la nación de Israel, ¿no? Pero ya mencioné anteriormente, ¿cómo sé que los judíos de Israel son los verdaderos o no son los verdaderos? ¿No?
¿Cómo sé que los negros pueden ser los verdaderos judíos según la profecía bíblica o no? Nadie es dueño de la verdad, ¿no? Y, y quién iba a imaginar que todos los padres fundadores, todos esos lamentablemente fueron involucrados en cosas terribles, como David Icke los expone. No sé si él dice la verdad o dice la mentira, ¿no? Pero hay un ex gobernador que se llama Jesse Ventura, que ha sido Marín, Sil y desenmascara todo eso también en un tiempo. Y curioso que en esos tiempos todo está siendo desenmascarado a la luz, ¿no? Por ejemplo, hace 40 años atrás eh, no había, la homosexualidad era prohibida, ¿no? Y como ahora está incentivando mucho el LGTB, y hay un, y como hay un desenmascar que hay un químico que a las ranas lo vuelve gay, ¿no? Que es astracin, algo así, ¿no? Y cómo las vacunas dicen, ahora tiene flúor y antes era totalmente lo opuesto. Pero la vacuna causa autismo, ¿no? Y antes era totalmente lo opuesto, ¿no? Y no sé si es verdad o puro locura, ¿no? Para conspiranoico, pero si, pero si está en YouTube todas esas cosas, ¿no? Entonces la gente estudia y sale Alex Jones, David Icke, ¿no? Expone todo eso. Entonces, es como decir, mírenlo, déjenlo que hable, porque eso es lo que va a suceder, ¿no? Y cumple con la profecía bíblica, cuando el hombre pecado se manifieste, ahí viene la vida del Señor. Y por eso el hombre pecado le dicen a la Virgen hija de Babilonia, ¿no? Que tiene el símbolo como águila, la bendición de la grosura de la tierra. Entonces, ¿ustedes creen que puede ser lamentablemente América, Estados Unidos? ¿O creo que lo mismo Illuminati le hicieron todo eso a propósito para simular que es una profecía bíblica y al final esperan otra cosa, ¿no? Pero eso contradice el libro de Enoch, que los primeros versículos, ya les cité anteriormente, que este libro está diseñado para esta generación y que, y que por eso los vigilantes van a ser soltados justamente 70 generaciones, que esta generación, por eso se volvió a reencontrarse en la escuela de Qumran en 1949. Más 70, 2019. Todo alinea para el 2019. Y Israel ya termina de cumplirse una generación, relación de 1948. Y ahorita o sea, Israel tiene 70 años. Entonces, Jesucristo dijo, esta generación no pasará hasta que yo acontezca. Lo único que me dijo Jesucristo es la guerra. Entonces yo digo, pues posiblemente los judíos sean los verdaderos. Entonces, eh, ellos regresaron a su tierra, ¿no? Pasó una generación pues ahorita, ¿no? Quizás van a ser soltados los vigilantes, ¿no? Pero quizás lo tiene de pensionalismo, que va a haber un rapto secreto, puede ser un fraude, puede ser que los vigilantes son los que raptan, ¿no? Porque ayer le mencioné que hay, en mi Facebook mencioné, ¿no? Que hay 7 arcángeles en el libro de Enoch que están reprendiendo esos seres. Esas estrellas son seres de carne y hueso que están con ganas de devorar a la raza humana. Por eso estamos viendo avistamientos ovnis como cancha, ¿no? Eh, Como en 1900 surgió la era industrial, la aparición de la Virgen María, las guerras mundiales, el Tercer Reich, Área 51, la ingeniería reversa, los grandes genios, Tesla, Edison, Einstein, física cuántica, increíble, clonaciones, etcétera, y las cosas que hace abajo de la ciudad dulce, cómo el gobierno hace contrataciones con los, ah, con los, eh, con los extraterrestres, que yo les dije anteriormente que son vigilantes que se pueden transformar en extraterrestres, ¿no? Según el libro, ¿no? Y como en la Biblia dice que la Virgen hija de Babilonia va a poner sus niños en las estrellas, perdón, en las días, ¿no? Como cuando ponga sus niños en las estrellas, como el águila ahí los vivirá, ¿no? Las estrellas obviamente son arcontes, ¿no? Son caídas de carne y hueso, pero algunos son un caso de los ángeles. Y cómo es, ¿no? Como Star Wars debe ser, ¿no? Así, como esa estrella de la muerte, esa redondez, ¿no? Y quizás Darth Vader imita a ser el sumo sacerdote, ¿no? El Cohen, o el rey de Tiro, ¿no? Que tiene su pectoral con sus piedras preciosas, ¿no? Ezequiel 28, en ese rey de Tiro, ¿no? Entonces, Star Wars también habla de Anakin, ¿no?
Y como en Jueces 1:19 que Jehová estaba con Judá, pero no pudo expulsar los esos carros cerrados, y nos habla de los hijos de Anak, ¿no? Seres de 6 dedos, ¿no? Pero lo que más me impresiona es que yo sospecho que la tribu de Dan es la serpiente que muere el camino. Hay una historia que leí, ¿no? Pero puede ser una leyenda, quién sabe, que Jeremías se fue con una princesa de la tribu de Dan al norte de Europa, ¿cómo se llama? Por Londres, ¿no? Entonces hay una profecía de Dan que dice que va a bautizar Dan, ¿no? Dan, Dinamarca, Danubio, Dan, ¿no? Entonces, posiblemente ese norte de Europa, ahí están los israelitas, ¿no? Y eso explicaría por qué eh, hay mucho, por qué la mapa de Inglaterra, por qué el escudo de Inglaterra tiene un león. Pues ese como los brazos cruzados, ¿no? Esa cruz representa cuando Jacob agarró a Manasés y así, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, ¿no? O sea, y quizás la tribu de Dan pueden ser los israelitas, quién sabe, ¿no? Esos judíos aquí que están en la ciudad santa, quién sabe, porque nadie es dueño de la verdad, ¿no? Por eso, y ya anteriormente le mencioné, ¿no? Que posiblemente la tribu de Dan fueron los que se hicieron pasar por los benjaminitas y influenciaron. Mira, ahorita voy a leer un poco de la tribu de Dan porque me agarró un poco de inspiración, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a leer Jueces, capítulo 19. Ok, por ejemplo, la levita y la concubina, ¿no? Cómo en la Biblia está escrito que los benjamitas querían violar, ¿no? Al levita, igual que Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero cuando estaban gozosos, he aquí, hombres perversos de las ciudades, hombres de aquellas ciudades, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon la puerta y hablaron al anciano, al dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que entra en tu casa para que lo conozcamos, igual que Sodoma y Gomorra, ¿no? Esa parte, ¿no? Y salió a ellos los dueños de la casa y dijo, no, hermanos míos, te ruego que no contamines con esta maldad, ya que este hombre ha entrado en la casa y no hagas esta maldad. He aquí una hija virgen, la concubina, y yo los sacaré ahora, humilladlas, haced ellos como les parezcan, y no hagáis este hombre tal cosa infame. Entonces los hombres no quisieron oír, tomaron a aquel hombre y su concubina, la sacó a ella, lo abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y lo dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer delante de la puerta y estaba en la casa del hombre donde el Señor estaba y fue ese día. Levantó a la mañana el Señor, abrió las puertas de la casa, salió para seguir su camino. Y aquí la mujer concubina estaba tendida sobre la puerta y la casa con sus manos sobre el umbral. Dijo, levántate, vámonos, pero ella no respondió. Entonces se levantó el varón y echándole sobre el asno, levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, echó la mano a la concubina y partió sus huesos en 12 partes y le envió al territorio de Israel, todo el territorio de Israel, ¿no? Entonces, ahí fue la causa de la caída de los benjaminitas, ¿no? Cómo casi los benjaminitas fueron exterminados, ¿no? Y por ejemplo, ay, jeez, perdón. Ya. Entonces el capítulo 20 habla sobre la guerra contra los benjaminitas, ¿no? Entonces ahí habla que en la región de Gaba, ojo con Gaba, o sea, 20, 15 ya. Fueron contados aquel tiempo los hijos de Benjamín, de las ciudades, eran 26.000 hombres que sacaron la espada, sino que moraban en Gaba y fueron por cuenta 700 hombres escogidos, ¿no? Y de toda aquella gente que había en 700 hombres escogidos eran zurdos, de los cuales tiraban una piedra con onda de caballo y no erraba. Entonces Benjamín representa mm, la mano derecha del Señor, ¿no? Y ojo con la número 700 hombres escogidos, ¿no? Porque más atrás, en capítulo 18 de Jueces, versículo 16, menciona, y los 600 hombres que estaban eran los hijos de Dan, que estaban armados sus armas de la puerta a la entrada de la ciudad. Y por esa región habitó en Gaba los tribus de Dan. Entonces,
¿Qué pasaría si la tribu de Dan se hicieron pasar por benjaminitas y realmente eran la serpiente que muerde el camino, ¿no? Y, y al final, cuando los benjamitas fueron casi exterminados como un grupo de los benjaminitas, supuestamente entre comillas hablando, que pues Dan fue a la aldea de Manasés y agarró a las mujeres. Y de ahí nacen los 12 tribus de Israel, ¿no? Y quizás Pablo era un descendiente de Dan sin darse cuenta, ¿no? O quizás era benjamita, porque muchas mujeres y niños fueron adoptados por los israelitas, ¿no? Y a eso es a lo que me refiero, ¿no? Que por eso en la Biblia dice que Dan será como un lobo, etcétera, ¿no? Como un lobo solitario, algo parecido, ¿no? Entonces, es algo escatológico. Perdone que hablé muy acelerado y rápido, pero no, a veces me agarra un poco de nervios cuando, cuando hablo en público. Bueno, porque sé que eso es un público, porque la gente me va a ver después, ¿no? Entonces, ahí está profetizado pues Dan, ¿no? Y Amalek que va a ser la cabeza de las naciones y, y los primeros duques, ¿no? Entonces posiblemente la tribu de Dan se fusionó con los amalecitas, los edomitas, ¿no? Y claro que no están figuraron los 144.000 sellados, ¿no? Pero sin embargo, por misericordia de Dios la tribu de Dan va a ir a la Nueva Jerusalén, ¿no? Irónicamente hay una secta en Perú que se llama los israelitas y ellos se creen la tribu de Dan, pero después, ¿y los otros tribus qué? ¿Eh? Y cómo, ¿no? ¿Cómo se alinea todo eso, ¿no? Y bueno, y también, wow. Sí, pues hay una secta de israelitas en Estados Unidos, los negros hebreos israelitas, hicieron su cuadro, ¿no? Y se alinea cada respectivo país a tal bendición que Jacob dio a cada tribu, ¿no? Por ejemplo, Perú es Asher, México es Ishacar, los negros de Estados Unidos son la tribu de Judá, ¿no? Entonces, y me da risa como un debate con doctora de teología todo, pero y me sorprende qué tan fuerte es su doctrina, ¿no? ¿Por qué Yahweh Shai es el nombre de Jesús? Y parece el nombre japonés, ¿no? Pero cuando tú ves el hebreo anciano y lo comparas a la escritura japonesa, parece igualito a Japón, esa escritura, ¿no? Entonces, lo puede poner en Google, ¿no? Hebreo anciano y Ancient Hebrew, ¿no? Y japonés en Google Imágenes y lo vas a ver, ¿no? Entonces, bueno, muchos escatólogos creen que los asiáticos son los hijos de Lot, ¿no? Porque se supone que ellos tienen facción mongólica, ¿no? Lamentablemente, pero al final fueron entremezclados con los Nefelins y por eso son hombres muy astutos y su doctrina fue doctrina reptiliana y por eso por mucho tiempo los japoneses no dejaron que ninguna nación tocara, ¿no? Por eso su cultura no fue ultrajada, ¿no? Y quizás ellos tienen la verdadera pronunciación de Hawashai, ¿no? Pero suena como un dragón, algo así, ¿no? Y eso usa mucho el culto de dragón, ¿no? Entonces, bueno, entonces los hijos de Lot, ¿no? Amón toca Japón y Moab, los chinos. Pero lo que más me impresiona la profecía bíblica dice que esas naciones de los hijos de Lot van a ir a la esquina del mundo. La esquina del mundo, como dije anteriormente, es obviamente China, ¿no? Y en segunda Esdras dice que las 10 tribus de pérdida de Israel van a ir al otro extremo del mundo donde nunca ha sido habitado la humanidad para seguir los mandamientos. Esos son los mayas, los indios, todos los indios americanos, ¿no? Y, y como en Alberquerque, que no, la tribu en abajo, se encontraron los 10 mandamientos en hebreo anciano, y como los indios usan flecos, ¿no? O sea, como que hay indicios, ¿no? Y como Cristóbal Colón los citó antes de ir a América, se puede ver en la película 1492, trajo traductores hebreos, etcétera, como el Vaticano destruyó todo para no haya indicios, ¿no? Entonces, y ya pues, y ahí vemos que esas naciones que estuvo en la Biblia ahora hay actualmente, ¿no? Eh, será la mano de los Illuminati que influencia todo eso. Y como le dije, ¿no? En Segunda de Esdras hay muchos secretos revelados, ¿no? ¿Cómo no va a haber dejados atrás en Segunda de Esdras? Ahí habla de dejados atrás, pero de otra forma. No quiero arruinarle la sorpresa, en otro video hablaré más sobre Segunda de Esdras, con más claridad.
Ah, y también, wow, y como, por ejemplo, como te digo, bueno, o sea, aunque se fueron al otro extremo del mundo para guardar los mandamientos, bueno, según la secta de los nuevos israelitas era para no contaminar los verdaderos israelitas que eran negros, ¿no? Porque dice que esos del tribu del norte son mezcla de varias naciones. Por eso los indios americanos tienen un poco las facciones de, ¿cómo se llama? Los asiáticos, ¿no? Y otros con nariz ganchuda, ¿no? Como los turcos. Y que su meta era guardar el Torá, la Torá, ¿no? Pero como desobedecieron vino el juicio, y eso fue la conquista española, ¿no? Igual que sucedió con los negros esclavos, que dice que como los israelitas y eran negros, entonces, o sea, todos los patriarcas eran negros, o sea, según la doctrina de ellos, ¿no? Entonces, y, y ya, y Esaú nació rojo, caucásico, como ellos dicen, ¿no? Entonces, y los egipcios también eran negros, ¿no? Antes que Ptolomeo los expulsó a África, ¿no? Por eso dice que los africanos, esos que mueren de hambre, que están en estado medio primitivo, o bien primitivo, era por la maldición de Dios, ¿no? Según la profecía bíblica, ¿no? Bueno, así dicen ellos, yo no lo sé mucho, no me gusta tocar esos puntos, porque quizás todos tenemos derecho a estar equivocados, ¿no? Entonces, y ya pues posteriormente cuando Roma fue saqueado, ¿no? por el emperador Tito, entonces ellos se fueron al noreste de África y por eso los de Cam se vengaron y, y lo vendieron como esclavo, ¿no? Cumpliendo varias profecías bíblicas, ¿no? Las maldiciones de Deuteronomio 28 a pie de la letra, que será maldición para su descendencia para siempre, ¿no? Y como vemos que según ellos los indios negros y latinoamericanos son la cola de naciones, ¿no? Como otras naciones se apoderan, ¿no? de América, ¿no? Como cuando una nación que es israelita desobedece la Torá viene maldiciones, como Haití, y que sin embargo es una isla y comparte con República Dominicana, que su escudo tiene una Biblia abierta, ¿no? Y República Dominicana es bendito, comparado con Haití, que es una isla, ¿no? Y como Cuba, ¿no? Los Santería, el Palero, ¿no? Y como Venezuela se volvió más pobre porque Maduro aceptó esos brujos, ¿no? Y cómo Perú se salvó de esto, ¿no? Por, por, por hacer una marcha, ¿no? Ya ustedes saben la historia, ¿no? Ya, entonces, y como esas naciones que aprueban la zoofilia, etcétera, ¿no? Como países nórdicos, ¿no? Como Canadá, hay vida noticia, ¿no? Holanda, ¿no? Como el Gigoló en Europa, ¿no? Esos países como Túnez, San Gotardo, cómo se reúnen todos los arios y festejan, ¿no? Cómo hacen esos aquelarres, ¿no? Japón, ¿no? Que los yakuzas, cómo hacen los animes, ¿no? Mujer con animales y cosas raras, ¿no? Y cómo no los viene la maldición, más bien progresa económicamente, ¿no? Como la nación de Israel, de Tel Aviv, saben, ¿no? Que hay la marcha gay más grande del mundo, pero sin embargo, no, como rompen la Torah, no se vuelven pobres, porque siempre que Israel quebraba el Torah se volvía pobre, pero sin embargo, si son la tribu de Dan, quizás está cumpliendo la profecía de la serpiente, ¿no? Que será el camino. O quizás son la tribu de Dom. O quizás Amalek, yo no lo sé, yo me lo hago la mano. O quizás los Illuminati lo tiene todo predeterminado. Quizás David Icke dijo que son reptilianos, ¿no? Quizás los reptilianos son los que gobiernan los hilos del mundo después de todo. Eso explicaría la planeta Nibiru en la Biblia, quién sabe. La verdad, yo solamente comparto mis conocimientos, ¿no? O sea, verdad y libertad. Así lo pasé. Bueno, entonces, ¿qué más iba a decir? Bueno, y por eso me alegra que esos últimos tiempos está saliendo esa secta de los neoisraelitas y la tira plana más 4D y como ellos no les conviene que la gente sepa libre, no, ¿no? No, ¿cómo ser libre? No, ¿cómo que los ángeles son rubios y Noé nació rubio, ¿no? O sea, al menos, ¿no? Entonces, no, eso es supremacía blanca, ¿no? Así dice, ¿no? Sin embargo, Claudio Josefo también dijo, perdón, Claudio Josefo dijo que Jesús era negro y chato y jorobado y tiene una nariz bien ganchuda. Quizás los israelitas en la antigüedad eran negros, quién sabe, y después se volvieron blancos conforme el tiempo.
Y por eso el presidente egipcio dijo, la única razón que no dejaré en paz a, 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 a los judíos es porque como se fueron negros y pues, se volvieron blancos. Entonces, acá hay muchas contradicciones. Aparte, también tengo un poco de descendencia judía, pero de parte de mi mamá, perdón, de parte de mi abuela, de mi papá. Entonces, mi apellido es siciliano, ¿no? Entonces, según esa secta dice que yo soy descendiente de los moros, ¿no? Que, que me parece muy interesante su doctrina, porque mira, te voy a decir un resumen, ¿ya? Va a parecer muy insólito, porque muy pocos pastores hablan del tema, pero ahí va. Cuando Roma perdió la guerra se fueron a los montes Cáucaso y se escondieron ahí por 800 años. ¿Por qué? Porque los moros conquistaron Europa por más de 800 años. Ese era el milenio. Y por eso se llama Santo Imperio Romano y había muchos pinturas de hombres negros, ¿no? Pero cuando vino la peste negra, exterminó a los negros. Por eso se llama la Edad Oscura, ¿no? Entonces cuando exterminó a los negros, surgió el nacimiento, pues entonces por eso había muy pocos moros y borraron todo indicio de cuadros de hombres morenos y pusieron cuadros de hombres blancos, se llama iconoclasia, ¿no? Como deliberantemente lo han cambiado todo, pero sin embargo en Rusia no llegaron porque es muy lejos y hay ángeles negros como esclavizan a los blancos y me parece raro porque si en Rusia hay cáucasos, entonces cómo van a hablar contra su raza, ¿no? Entonces, me parece insólito, me parece un poco insólito, ¿no? Para algunas personas, pero tiene sentido para su secta, ¿no? Y quizás ese era el milenio y ahora se viene la esclavitud, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, es para poder dar miedo, porque si ellos tienen razón, es para tener miedo, ¿ya? ¿Y será que la raza blanca no es de este mundo? O porque, mira, o quizás esos vigilantes mmm, quieren exterminar solamente a... Mira, te explico. Si el libro de Enoch dice que los ángeles son blancos, pero esa capilla de los ángeles son negros. Y vemos que los faraones, yo le mandé la foto, ¿no? Que los faraones, los incas, los momias eran rubios. Y cómo se puede ver, hasta en Perú ya he visto el señor Zipán, ¿no? Esos de oro, con ojos como turquesa, ¿no? Lo ponen literalmente, ¿no? Como si que ellos tienen ojos azules, ¿no? Y como todos ellos tenían ojos azules, pero rubios, lo que buscaba Hitler, ¿no? Que se fue al primero a los Himalayas, después descubrió que la serpiente Kundalini fue a América, y por eso hay otra teoría que dije anteriormente que Hitler fue a Argentina, y de Argentina fue a la punta del fuego, y de ahí se fue a la Antártida y se metió a la Tierra Hueca hasta el día de hoy, y convive con los hijos de Caín, que como te dije, ¿no? Que son reptilianos, y esos viven con miles de años, porque no son humanos, así como los reptiles, que un cocodrilo puede vivir 100 años y comer una vez al año, y Y ya pues, y abajo hay como un mundo jurásico, porque yo dije que la Tierra es plana, pero no como una pizza, sino como una especie de videojuego. Y eso explica Iron Sky 2, The Coming Race. Deberían ver ese trailer, porque la película es buenaza, quisiera verlo. Ojalá que no lo censure como los Anunnakis, la película Anunnakis. Bueno, sea lo que sea en que estábamos, y... ¿Qué me dije? Ya me olvidé ya. Hitler, que se fue ahí, antes de eso te dije... Ah, de los moros, ¿no? Ya, entonces, sí, pues, entonces vino el nacimiento, etcétera, iconoclasia, etcétera. Ya se cumple, ¿no? Que Jeremías 17 habla que Israel perderá su heredad, ¿no? En Deuteronomio 28 dice, todas esas plagas vendrán a ti, ¿no? Que irás al otro extremo del mundo, donde nunca vas a volver a tu tierra y serás vendido y nadie te va a comprar, etcétera, ¿no? El Deuteronomio 28 va a ser que encaja a ellos, ¿no? Como Israel va a ser la cola de la nación, etcétera, ¿no? Lo que quería decirles es que, bueno, si los patriarcas, o sea, perdón, bueno, como digo, ¿no? El día 5 eran los arios, ¿no? Entonces los faraones, los egipcios, los reyes eran arios, cabezas alargadas, así como la judía dice que los Homo capensis gobiernan al mundo, que son unos cabezones de cabeza cónica, de doble masa encefálica, ¿no? Más que, o sea, no le ponen tablas, ¿no? Para que se achique el cerebro, no, 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 no. Porque esos que ponían tablas se malograba su masa encefálica. Ellos tenían el doble de masa encefálica, ¿ya? Así como el niño de las estrellas, ¿no?
y se ve a través de la cultura del mundo. No eran deformes, no eran nacieron así, no, 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 señor. Akenatón y Nefertiti, ambos eran así, tuvieron hijos así, etcétera, ¿ya? No todos los faraones lucían así, por eso la leyenda cuenta que el rey tuvo que adoptar a Akenatón, ¿ya? Deberían averiguar, muchos creen que Akenatón era Moisés, pero ese vamos a poner un punto aparte, porque yo sé que muchos creen en la Biblia al 100%, pero no piensa que posiblemente Moisés fue un poco plagiado, porque dice que todos los Nefilim murieron en el diluvio, los gigantes, pero quién sabe que fue una copia de Babilonia. Pero habla del diluvio y cómo muchos han sobrevivido, cómo el Inca, Mama Ocllo, Manco Cápac salieron del lago Titicaca, ¿no? Entonces, yo sé que posiblemente puedo ofender a la gente, pero obviamente existieron ovnis mucho más antes. Y obviamente los ovnis cumplen como un submarino. Hay muchas profecías bíblicas que se contradice un poco, pero no significa que no es la verdad. Obviamente es el punto de la vista de algunos profetas, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decirles. No se vayan a ofender, nada. Otro video lo hago con más detalle. Más bien quiero decirles que si los ángeles y la raza blanca son de otro mundo, ¿no? Porque hay varios libros que se llaman El mundo más allá de los polos, que más allá de los polos hay otras razas, ¿no? La raza de los pleiadianos, humitas, seres nórdicos, ¿no? Y quizás la raza blanca viene de ahí, ¿no? Y que realmente Saúl tenía ese gen, ¿no? Igual que Elías, ¿no? Porque dije que Elías nació peludo. Y si los israelitas estaba prohibido que se entremezclaran sus razas, entonces como Elías nació así. ¿M? Entonces, es muy curioso, ¿no? O sea, cómo Abraham, en vez de enterrar a su esposa, lo puso en la cueva, y eso hacían los neandertales. Los neandertales ha sido demostrado que son arios, ¿no? Entonces, por eso hay cosas interesantes, ¿no? Pero, pero no me gusta tocar fuerte el tema, ¿no? Pero quizás los arios, por eso la mayoría que son secuestrados por los ovnis son de raza blanca. Y los que más ven los pies grandes, los Sasquatch, son los mormones. Y yo digo, ¿será que así como Chewbacca, ¿no? O sea, Star Wars, así, mucha indirecta manda, ¿no? De Darth Vader, todo eso. ¿Será que los justos de cada nación tendrá Porque mi nación de los israelitas dice que cada nación tiene... Pero mira, en Deuteronomio 32, versículo 8 dice que con Altísimo hizo de verdad las naciones. Jacob, o sea, Jehová le tocó a Israel, que es Jacob, ¿no? Su heredad, ¿no? Y cuando un israelita predicó en la calle y hay un gringo que dice, Dios no cree en la Biblia, entonces dice, ay, muy bien, él no cree en la Biblia, es lo más inteligente que puede hacer porque ese es mi Dios y mi Dios te va a destruir a tu Dios y yo lo veo así, la mía, pues, wow, la gente piensa peor que, uff, pues la religión del anticristo yo no lo sé, pero si ellos tienen razón y que cada nación tiene su propio Cristo, ¿será que al final se va a ver un rapto realmente secreto y se va a salvar los elegidos, pero según la nacionalidad? Porque quizás Libertalia tiene razón que los Elohims, ¿no? En el Antiguo Testamento, grupo de dioses en plural, muchos dicen el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, pero quizás eran, ¿cómo se llama esa palabra? Era un grupo de seres, ¿no? Y la Tierra fue creada artificialmente. Pero ¿cómo puede decir eso, César? Significa ¿cómo es eso? Si la Tierra es plana, para encontrar de. Pero también eso también es otra simulación. Quizás el universo es una capa de cebolla, ¿no? Porque hay varios cielos. El segundo de no, que no lo recomiendo, ni el tercero porque dice que no es bíblico, y que no es inspirado del Espíritu Santo, me quería decirle, ¿no? Habla que Dios habita en el octavo cielo, ¿no? Y que más abajo hay otros mundos, ¿no? Que arriba está, que la punta es Cronos, después siguen los planetas, ¿no? Y alinea como lo dicen los mormones, ¿no? Que Crobos está en el décimo cielo, o algo así, no sé. O séptimo cielo, me habían dicho, perdón. Entonces,
Y Dios está en el octavo y décimo cielo. Entonces, puede que coincide, ¿no? Porque ese José Smith era un masón de grado 33, quiso llegar a ser presidente de los Estados Unidos, pero fue acusado de pedofilia, fue a la cárcel y después dice que fue mártir, pero él tuvo su pistola en su bolsillo y quiso matar, pero resulta que agarró sus manos, dijo, ¿quién va a salvar al hijo de la viuda? Pero no dice eso la historia, pero al final fue ejecutado. Y quizás Dios tiene razón, información privilegiada, ¿no? Quizás por eso lo asesinaron a José Smith, lamentablemente. Bueno, no, no, porque quizás se lo buscó. Yo no lo sé, me da pena también. Porque los mormones son buenas personas, son así muy cristocéntricas, ¿no? Pero quién sabe. Y, y quizás lo hablo por pura ignorancia, pero ¿por qué no hablan sobre Segunda de Esdras, que los indios americanos realmente son las 10 por de Israel? Me habían dicho que dicen cosas raras como morón y la manita, no sé qué, que no está en la Biblia. Ellos dicen, no, es que el profeta José Smith. Y al final, ya que, ¿será que esos Illuminati tienen la razón, pero lo dicen de una forma raro? Así como te dije, Jehová. ¿Que será que realmente Dios es amoroso, pero también fue purificado, pero será un grupo de dioses que hizo todo esto? Y que cada nación tiene su propio patente, ¿no? Y a veces da miedo, ¿no? Pero por eso Cristo nunca, Cristo más bien hablaba así, muy intelectualmente, muy sofisticadamente, porque supo el pasado, presente y futuro. Por eso muchos leen la Biblia y se pueden volverse locos, ¿no? Y por eso hasta la misma iglesia evangélica se está dividida. Unos piensan que ahorita estamos en el milenio, ¿no? Otros creen que va a haber un rapto, otros dicen que el rapto va a haber en la última trompeta, en la gran tribulación, o que todos vamos a morir, pero todos vamos a ser resultados, etcétera, 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 ¿no? Y algunos no usan precepto tras precepto, otros no usan las escrituras, etcétera. Y hasta los mejores escatólogos dicen que todos estamos en aprendiendo, que nadie tiene la verdad absoluta. Así que eso soy yo. Yo no tengo la verdad absoluta, pero lo que sí hago es que todas las escrituras son inspiradas por Dios y algunas escrituras dicen, no, filosofía, etcétera, pero eran sus religiones de ellos, quién sabe. O sea, posiblemente tiene algo de verdad, yo no lo sé. Pero lo único que sé que Jerusalén, según la cosmología tierra plana, Cartman 4D, es el centro del mundo. Y si no fuera por Israel, todos terminarían como Sodoma y Gomorra. Y que eso explicaría por qué las sociedades secretas, sus rituales de iniciación, hay eso, ¿no? Sí, sí hay eso, y da miedo. Por eso desistí mi sueño. Porque yo quiero ser santo y tener abierto. Bueno, ninguna religión del mundo acepta los sodomitas. Recién algunas iglesias luteranas y angloamericanas aceptan, pero casi ninguna religión acepta eso. No, no es raro, ni el hinduismo, ni el budismo, nada. Como que eso Netflix no prueba, pero últimamente está probando porque quieren separar más rápido el trigo de la cizaña, ¿no? ¿Quién sabe? Al final todo va a ser revelado. Quizás los Elohim van a venir, van a decir la verdad, después va a venir Cristo, va a decir la verdad. ¿Quién sabe? O sea, nadie es dueño de la verdad, ¿no? Y ya, y eso es lo que quiero decirles. O sea, que no me tomen a mal, pero ahorita se está viendo muchas cosas raras. Por eso el libro de Enoch dice que es el libro del último tiempo que habla sobre ingeniería genética, cómo crear quimeras, etcétera. Como le mencioné anteriormente, cuando un ángel copulaba con un animal, nacía un híbrido, y como con este se volvía popular otra vez con una mujer naciendo trogloditas, y esa es la razón porque hay varias razas, estos, como nacieron los supuestos Amaleks antes que nació Esaú, que Esaú renombró a sus hijos Amaleks, pues nadie ya le mencioné esto anteriormente, como ahorita los de Bohemian Grove, los de Susan Gotardo, etcétera, se ven los frutos y se disfrazan como animales, así como hacernos entender algo, ¿no? Amalek que a veces nació los buques, etcétera, ¿no? ¿Serán que ellos perecerán? ¿Serán que ellos irán a la esclavitud después de todo y los otros caucásicos irán a otro reino? ¿Quién sabe? Quizás los verdaderos israelitas quedarán acá, reinarán con Cristo, y los que no son de este mundo irán más allá de los pueblos, porque según cuenta Almirante Byrne, entrevistó con esos seres que viven más allá de los polos y dice que ellos aceptan gente que tienen puro de corazón y limpio, así como es Almirante, pero finalmente el Almirante tuvo que ser asesinado por decir la verdad a la gente. Entonces quizás la otra nacionalidad tiene que ir más allá de los pueblos, ¿no? Los justos. Y por eso trato de ser lo más justo posible.
Aunque no creía en eso y nadie me dijo nada, la tierra plana siempre he estado ser justo. Hace 10 años atrás, con mi profesión, todos esos rituales, en el gimnasio, etcétera, y desistí mis sueños, y hasta el día de hoy es bien feo, pero ahorita todos están en el closet, entonces, y hasta mi propia familia, ¿no? Que trabaja en la televisión, me ha traicionado, ¿sabes? Si Jim Carrey y Mel Gibson dicen que los de Hollywood hacen, ya sabes que hay que ver en YouTube o Google, él mismo dice, ¿no? Muchos lo consideran loco, pero imagínate esos países tercermundistas o otros países que también Hollywood es todo el mundo, todo lo que es espectáculo, ¿no? Y quién sabe que detrás de cortinas hay esas cosas, ¿no? No te lo cuentan, ¿no? Por eso, y lo peor es que no puedo ni denunciar porque no tengo evidencia, segundo no tengo peso, y aunque tuviera evidencias no ganaría nada, ¿no? Y posiblemente me podrían sufrir consecuencias. Pero eso sí, yo les voy a decir a todos ustedes que el gobierno nos tiene todos ustedes chupuneados. Así dijo Edward Snowden cuando se fue a Rusia, ¿no? Y por eso el gobierno lo consideró traidor a la patria, ¿no? Pero yo no creo que es un traidor. Yo creo que quiso hacer bien, pero realmente el gobierno es necesario que todo el mundo sea chupuneado. Porque déjame decirle que esa mafia que está alrededor del mundo, a nosotros nos tiene chupuneados. Y esos son unos descarados, peor que los reyes de Francia. Y los mismos masones ejecutaron a los reyes de Francia y nos pidieron bien, ¿ya? Porque eran reptilianos, eran merovingios, se supone entre comillas que eran de descendientes de Cristo, etcétera. Así dice Da Vinci. Pero sin embargo nos fue bien, o sea, tenemos derechos humanos, tenemos libertad de expresión, podemos leer los libros, todo. Claro que no hay que tener la justicia en nuestras propias manos, ¿no? Pero esa era una época muy diferente, que la gente moría de hambre, había una tiranía fea, peor que Venezuela. Entonces, a eso me refiero, o sea, si los masones hicieron todos esos buenos trabajos, entonces, obviamente se corrompieron, ¿no? Pero quizás hay arcontes que necesitan comer del sufrimiento ajeno, y por eso hay muchos maldad, ¿no? Pero esos simplemente quieren ya de frente destruir sus arcontes, quién sabe. Yo sé que hay maldad en el mundo, pero cada vez está mejorando, estamos mejor que hace 90, que hace 100 años atrás, ¿no? La tecnología va incrementándose, podemos leer la Biblia, todas las esculturas. Si ellos no hubieran querido eso, nunca hubiesen imprimido la Biblia. Así que ellos dejaron que la Biblia fuera el libro más vendido del mundo, con sus impresoras después de la Revolución Francesa, para que la gente sepa la verdad. Hago entender, ¿no? Eh, porque, porque lo bueno es la verdad, ¿ya? Duele lo que duela antes que el fanatismo ridículo que hacen los árabes y todas esas cosas, y los chinos, etcétera, ¿no? Ya, por el hinduismo, que es un país pobre y como creen en el karma, dejan que la gente se muera de hambre, no hay fraternidad, no hay igualdad, nada. Y tampoco no estoy de acuerdo con los masones, también su filosofía, porque también son, como se llama? Acá en Perú tuve mala experiencia, después le explico, pero voy a enchufarme esto. Ay, Dios mío, espere. Uy, ¿dónde está mi enchufe? Ay, ya, espera un segundo. Listo, listo. Bueno, ok, entonces, bueno, entonces, lo que voy es que todo fanatismo es malo, así como hacen los masones, igual que la sociedad, porque todo ha sido corrompido, hermano. O sea, antes los masones tenían buenas ideas, todo, pero tú sabes que todo es corrompido, el dinero corrompe todo. Entonces, pero me alegra que hay seres que viven más allá de los pueblos, que saben todo, que está influenciando, y Dios, como dice la Biblia, ¿no? Que Dios está detrás de todo, Dios es el último que tiene la última palabra, por algo está escrito en la Biblia es la profecía más perfecta, ¿no? Ya, asegura, ¿no? Pero también quién sabe, ¿no? Quizás sea un grupo de extraterrestres que quieren deciden su agenda, así como los iluminatis hacen, como te mencioné antes, ¿no? En sus cines, sus series, en sus revistas, etcétera, ¿no? Pero obvio que esos fallan, ¿no? Porque no es la Biblia es la Biblia, pues. Esa es la última palabra, ¿no? Quizás Albert Pike tiene razón, que el orden mundial va a fomentar el ateísmo puro, quién sabe. Pucha, qué triste sería, ¿no? Pero claro, no quiero hablar como mucha gente insulta a esos canales que hablan de ateísmo, ¿no?
diciendo que basura, todo eso, ¿no? Entonces, pero yo estoy poniendo todas las cartas en la mesa, ¿no? Para que ustedes estudien, ¿no? Porque a mí tampoco no me gustan que me digan cosas que no lo soy. Yo simplemente soy una persona pacífico, que tuve una mala racha y, y trato de buscar la verdad y siempre oro a Dios que yo me perdone en espíritu y en verdad y no quiero caer en la trampa de la necedad, ¿no? Porque porque según la secta de los israelitas se dice que existe la reencarnación, existe la ley del karma y la gente va a ir a la esclavitud. Imagínate, ¿ves usando la Biblia, cómo se contradice en el Evangelio con los hebreos israelitas y etcétera? Entonces, te das cuenta que hay una fuerza, ¿no? Después lo más chistoso es que esos israelitas dicen que no existe el albedrío, porque ¿cómo puedes enfrentarte contra Dios si Dios es el Dios del tiempo? O sea, prácticamente nosotros somos como robots. O sea, entonces, entonces, si lo que ellos dicen la verdad, ¿para qué yo tengo la culpa? Le pregunto. Y entonces, así es, pues. ¿Y qué tal si no hay Dios entonces? ¿Qué tal si es un grupo de extraterrestres que nos están jugando con nuestra psicología? Es igual que la serie Raka. R-A-K-K-K-A. Entonces, R-A-K-K-K-A. Raka. No estoy insultando por si acaso, así se llama. Y The Odd Films. Eso yo lo vi como los reptilianos en 2019 van a invadir y a la gente lo van a enchufar, no sé qué cosa, así para crear una simulación. Deberían verlo, es muy interesante. Por eso, mira, ojo que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por eso tengo mi fe, pero por eso pongo todas las cartas en la mesa, porque tampoco no quiero ser irresponsable, porque yo amo a la humanidad y yo quiero que la gente sepa la verdad, ya, y que la historia me diga que yo he sido sincero, aunque fui engañado, sinceramente engañado, poseído por demonios, fui una basura, hereje, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, no, no, perdóname, el Altísimo Dios Todopoderoso, si estoy equivocándome, pero me gusta poner las cartas en la mesa, ¿no? Entonces, ¿en qué estábamos? Um, bueno, esas es todo mis ideas, ¿no? Si tienen algunas preguntas, pueden comentar el chat. En un futuro voy a estudiar cómo puedo, eh, ¿cómo se llama esa palabra? ¿Cómo puedo poner videos, ¿no? Con imágenes, ¿no? Así, con lujo de detalles, ¿no? Pero ahorita estoy practicando mi oratoria y todo eso y yo voy a mejorar. Bueno, parece que mi gato tiene hambre, entonces voy a... Ya, pues, un gusto, amigos, gracias por suscribirse o comentar o ver, lo que sea. Seguiré publicando más cosas, ¿ya? Ok, bueno, bendiciones y shalom, shalom, paz. eh, bueno, no sé qué más puedo decir, ¿no? Bueno, ok, hasta luego, amigos. Wow.